Hola a todos y gracias por sintonizar en nuestro canal de YouTube. Este es tu lugar de encuentro con lo desconocido, donde las nuevas aventuras te esperan a cada clic. Bienvenidos a Increíblemente Curioso, el canal de YouTube donde alimentamos tu curiosidad con fascinantes viajes de descubrimiento. Lugares abandonados, testigos silenciosos en el paso del tiempo, guardan secretos que solo los más valientes se atreven a descubrir. Son los restos de eras olvidadas, erguidos como monolitos inquietantes de tiempos pasados. Cada uno lleva consigo aura de misterio, una narrativa grabada en el óxido y el crecimiento excesivo, una historia esperando ser contada. Existe un atractivo innegable en estos lugares desolados. Nos atraen con la promesa de relatos olvidados y nunca antes vistas, su increíble capacidad para hacernos sentir como exploradores al borde de un descubrimiento increíble. Y esa es precisamente esta fascinación por lo enigmático y abandonado que nos trae aquí hoy. Estamos a punto de embarcarnos en un emocionante viaje, un conteo que nos llevará alrededor del mundo hacia los más intrigantes de estos espectáculos. Así que prepárense mientras nos sumergimos en los 10 lugares abandonados más misteriosos. En el 10º lugar tenemos la ciudad fantasma de Chernóbil, Ucrania. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido desde aquel fatídico día en 1986, cuando ocurrió uno de los peores desastres nucleares de la historia. La ciudad que alguna vez estuvo llena de actividad ahora está inquietantemente tranquila, con solo los susurros del viento entre los pinos para romper el silencio. La naturaleza, en su búsqueda incesante, ha comenzado a reclamar la ciudad, con la flora y la fauna prosperando en medio de los restos en descomposición de la habitación humana. Los árboles se mecen suavemente, susurrando cuentos del pasado, haciendo eco de las vidas que alguna vez llenaron estas calles. La ciudad, una vez símbolo del avance tecnológico, ahora se erige como un recordatorio escalofriante del error humano y las consecuencias devastadoras que puede traer. Sin embargo, en medio de esta desolación, los pinos susurrantes de Chernóbil también sirven como testimonio del poder de la naturaleza y su capacidad para resistir y reclamar lo que alguna vez fue suyo. En el 9º lugar se encuentra la escalofriante isla de Poveglia, Italia. Esta pequeña y aislada porción de tierra lleva consigo una pesada carga de historia. En el pasado, sirvió como estación de cuarentena para personas afectadas por la peste y más tarde, se convirtió en un hospital psiquiátrico. La leyenda cuenta que un médico que trabajaba en el hospital enloqueció por los fantasmas de sus pacientes, lo que llevó a su prematura muerte. Hoy en día, la isla se considera uno de los lugares más embrujados de la Tierra, con informes de voces inquietantes, apariciones escalofriantes y una abrumadora sensación de temor. Con su oscuro pasado, la isla de Poveglia es un lugar que resuena con los lamentos del pasado. El número 8 nos lleva al salvaje oeste con el pueblo fantasma de Bodie, Estados Unidos. Este pueblo abandonado fue en otro tiempo un bullicioso epicentro durante la fiebre del oro a finales del siglo XIX. Así como alcanzó la prominencia, cayó en el olvido cuando las vetas de oro se agotaron. Ahora, es un pueblo fantasma en el sentido más literal, con relatos de avistamientos espectrales que hielan los huesos. Imagina un pueblo que alguna vez resonó con el sonido de pepitas de oro tintineando, risas y bullicio, ahora en silencio, excepto por los susurros del viento. Los salones, las casas de los mineros, la iglesia, todos permanecen como eran, un testimonio de la naturaleza efímera de la prosperidad. Abundan los relatos de acontecimientos inquietantes, de luces parpadeando en las ventanas de hogares abandonados, de figuras espectrales deambulando por las calles vacías. Incluso algunos afirman escuchar débiles ecos de risas y música de los salones cerrados desde hace mucho. Congelado en el tiempo, el pueblo fantasma de Bodie es una página polvorienta de la historia que se niega a pasar. En el 7º lugar, nos adentramos en el escalofriante silencio de Oradour-sur-Glane, Francia. Este pueblo que alguna vez fue vibrante ahora permanece congelado en el tiempo, sus calles inquietantemente silenciosas y casas vacías.
Un crudo recordatorio de la horrenda masacre que tuvo lugar aquí durante la Segunda Guerra Mundial. En ese fatídico día de junio de 1944, los soldados de las Waffen-SS descendieron sobre el pueblo desprevenido, poniendo brutalmente fin a las vidas de 642 habitantes. El pueblo fue incendiado, su gente y sus historias reducidas a cenizas. Oradour-sur-Glane fue abandonado, marcado para siempre por la tragedia. Sin embargo, el gobierno francés tomó la decisión de preservar las ruinas, para que sirvieran como un conmovedor memorial de las atrocidades cometidas. Los restos carbonizados de los edificios, los autos abandonados, las calles desiertas. Todo congelado en un momento de la historia, un testimonio silencioso de los horrores de la guerra. Oradour-sur-Glane se rige como un recordatorio escalofriante de las atrocidades de la guerra. En el sexto lugar, nos dirigimos a las tierras místicas de India con el fuerte Bangar. Esta imponente estructura, ubicada en la exuberante vegetación de Rajastán, posee una atracción enigmática. Su origen está envuelto en leyendas y folclore, historias de una princesa condenada, un mago malvado y una maldición que convirtió un próspero reino en ruinas de la noche a la mañana. Incluso hoy, los edificios desiertos y en ruinas del fuerte y las calles silenciosas resuenan con historias de lo sobrenatural. Los lugareños susurran acerca de luces extrañas, sonidos inquietantes y un escalofrío extraño que desciende sobre el lugar después del anochecer. La reputación del fuerte como uno de los lugares más embrujados de India solo añade a su misticismo. A pesar de su aura ominosa, el fuerte Bangar es una vista cautivadora. Sus antiguas paredes, desgastadas por el tiempo, son un testimonio de una era pasada, un mundo que alguna vez fue, pero ya no es. Un centinela silencioso de un pasado olvidado, el fuerte Bangar guarda secretos que el tiempo aún no ha revelado. Sumergiéndonos bajo la superficie, en el quinto lugar encontramos la ciudad sumergida de Xicheng, China. Esta antigua ciudad, también conocida como Ciudad del León, fue sumergida intencionalmente en 1959 durante la construcción del proyecto de la presa del río Xinan. A pesar de estar bajo el agua durante más de 6 décadas, la arquitectura de Xicheng permanece notablemente preservada. Desde tallados ornamentados hasta imponentes puertas de la ciudad, cada estructura es una cápsula del tiempo de las dinastías Ming y Qing. La ubicación submarina de la ciudad la ha mantenido a salvo de los elementos, permitiéndonos maravillarnos ante la artesanía centenaria. Pero no es solo la arquitectura lo que cautiva a los visitantes. La sumersión de la ciudad ha creado un mundo extraño y silencioso. Es como si el tiempo se hubiera detenido, dejando atrás un paisaje urbano fantasmagórico, pero fascinante. Esta atmósfera extraña agrega una capa de misterio a la ciudad sumergida, haciéndola una visita obligada para aquellos intrigados por lo desconocido. Perdida en las profundidades, Xicheng sigue siendo un enigma sumergido esperando ser explorado. En el cuarto lugar nos subimos a los trenes fantasma de la estación de Canfranc, España. Ubicada en el corazón de los Pirineos, la estación de Canfranc no es una estación de tren común. Una vez la segunda más grande de Europa, su opulencia era un testimonio de la grandeza de principios del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como un centro clandestino para el oro contrabandeado fuera de la Alemania nazi, y más tarde se convirtió en un refugio para judíos que escapaban de los horrores del Holocausto. Sin embargo, los días de gloria de la estación estaban contados. Después de un descarrilamiento en 1970, la línea internacional fue cerrada, dejando la estación de Canfranc abandonada y olvidada. Hoy en día, se erige como un monumento fantasmagórico, sus pasillos resonantes y plataformas vacías susurrando relatos de un pasado lleno de intriga y misterio. Puede que los trenes fantasmas de Canfranc ya no circulen, pero sus historias siguen cautivando y hechizando a quienes se atreven a escucharlas.
Con su grandeza desvaneciéndose en decadencia, la estación de Canfranc es un símbolo conmovedor de una época pasada. El número 3 nos lleva al corazón de Europa con la mansión fantasmal del Castillo Houska, República Checa. Ubicado en la exuberante vegetación de la campiña checa, la historia del Castillo Houska es tan cautivadora como escalofriante. Fue construido en el siglo XIII, no como residencia o fortaleza protectora, sino supuestamente para sellar una puerta al infierno. Sí, oíste bien. Cuenta la leyenda que en el lugar donde ahora se encuentra el castillo se encontró un pozo sin fondo, de donde emergían criaturas aladas y apariciones oscuras. El castillo fue construido para cubrir este pozo y mantener a raya a las entidades malévolas. A lo largo de los años, el castillo ha sido un foco de actividad paranormal, con informes de avistamientos de fantasmas, ruidos espeluznantes y fenómenos inexplicables. Envuelto en misterio, el Castillo Houska es un lugar donde las líneas entre la realidad y la leyenda se difuminan. No es solo un castillo. Es un testimonio del miedo humano a lo desconocido, un monumento a los mitos y un guardián de secretos antiguos. Nuestro segundo lugar nos lleva de regreso a la India con el pueblo maldito de Kuldara. Una vez que fue un asentamiento próspero, este pueblo en el estado de Rajasthan misteriosamente se convirtió en una ciudad fantasma de la noche a la mañana. Según cuenta la leyenda, los aldeanos desaparecieron repentinamente, sin dejar rastros de su partida. Pero antes de irse, maldijeron a Kuldara y la condenaron a estar abandonada para siempre. La supuesta maldición se ha mantenido firme durante más de 2 siglos y, hasta el día de hoy, el pueblo permanece deshabitado. Se advierte tanto a los lugareños como a los turistas que no pasen la noche por miedo a la ira de la maldición. El inquietante silencio que se cierne sobre las calles desiertas y las estructuras en ruinas de Kuldara es un escalofriante recordatorio de su pasado. A medida que profundizamos en el misterio de Kuldara, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Qué llevó al repentino abandono? ¿La maldición es real o es solo una historia basada en la superstición? Kuldara sigue siendo un testimonio desolado de una maldición que el tiempo parece haber olvidado. Y finalmente, en primer lugar, tenemos las ruinas eternas de Machu Picchu, Perú. Ubicada en lo alto de las montañas andinas, la antigua ciudad sigue siendo un enigma. Esta impresionante ciudad, que alguna vez fue el pináculo del Imperio Inca, fue abandonada en el siglo XVI, tras la conquista española. Su historia está cargada de susurros sobre secretos no contados y fenómenos inexplicables. Muchas preguntas siguen envolviendo la ciudad en misterio. ¿Por qué se construyó en un lugar tan remoto e inaccesible? ¿Qué llevó a su repentino abandono? ¿Y cómo permaneció sin ser descubierto durante siglos? A pesar de numerosas excavaciones y estudios arqueológicos, las respuestas siguen siendo tan esquivas como siempre. Abundan las teorías, desde alineamientos celestiales y rituales sagrados hasta defensa estratégica y aislamiento. Sin embargo, la verdad permanece oculta tras los muros de piedra de la ciudad. Machu Picchu, un majestuoso monumento a una civilización perdida en el tiempo, se rige como un símbolo de misterio e intriga. Es un testimonio silencioso del enigmático encanto de los lugares abandonados. Manteniendo sus secretos firmes, incluso frente al tiempo implacable. Y ahí lo tenemos, los 10 lugares más misteriosos del mundo. Desde los susurrantes pinos de Chernóbil hasta las eternas ruinas de Machu Picchu, hemos viajado a través de un panorama de lugares enigmáticos, cada uno con su propia historia convincente. Estos lugares abandonados son más que simples reliquias del pasado, son narrativas crípticas grabadas en piedra, madera y agua, esperando que el ojo perspicaz las descifre. Con cada ubicación revelada, la intriga se profundiza, invitándonos a ahondar más en lo desconocido. Como hemos visto, estos lugares, aunque abandonados por el tiempo, están lejos de estar olvidados. Siguen siendo inquietantes recordatorios de la rica y a menudo escalofriante historia de nuestro mundo. Por eso, te animamos a que no solo veas estos lugares desde lejos, sino que te adentres en sus misterios,
Sientas el viento helado del pasado para escuchar los susurros silenciosos de historias no contadas. Recuerde, el mundo está lleno de misterios esperando ser descubiertos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta. Hasta la próxima y mantén la curiosidad.